muchos saludos a todos y cada uno de los que nos oyen, de los que nos ven. Estamos súper contentas con Sandy, estamos felices, de veras que sí, porque hoy día tenemos con nosotras una amiga, pero de verdad de todo corazón, una amiga del Wow, alma, una hermana en la fe, pero además que de verdad que es una bendición tenerla con nosotros, de verdad que totalmente. sí. Sandy, hemos querido hace mucho tiempo, teníamos el deseo de tenerla con nosotros, así que Ujú. gozosas, 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 súper bienvenida Jimena Manríquez, un abrazo gigante. Mm. Amén, amén, muchas gracias. No, imagínense lo que es para mí este tiempo, es wow, wow, pero hay confirmación de parte del Señor hasta en Amén. esto. Yo entiendo el por qué lo digo y me queda más que claro. Vengo hace un tiempo conversando con el Señor al respecto de cosas como esta, de entregar el Mm, testimonio, de compartirlo con otros, de que muchos conozcan, que sepan lo que he vivido, lo que hemos vivido, porque no lo viví sola, lo vivimos como familia. Y venía conversando con el Señor hace un buen tiempo, que era lo que Él quería. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le decía? ¿Y qué? Que empecemos a buscar una fundación de niños, que trabajemos en la calle con los adultos mayores. Señor, muéstrame, muéstrame. Y el Señor está amén, hablando, está amén. hablando. Qué Como maravilla, siempre. qué maravilla. Así es, Sí, tal cual, tal así es. cual. Bueno, para empezar, para que todos los quienes aún no conocen a Jime la conozcan, cuéntanos, Jime, bueno, tú decías, hemos pasado como familia por un tiempo, un momento, ha habido un momento, una travesía, un viaje, ¿no? Que ha sido un poco intenso. Nosotras tres tenemos la bendición de ser mamás y sabemos que el corazón de una mamá, Mm, ¿cierto? Le pasan tantas cosas cuando un hijo o una hija está de pronto con ciertos avisos, con ciertos rótulos, con ciertas necesidades, con ciertos diagnósticos. Cuéntanos ujú. un poco, Jimé. Cuéntanos desde el inicio para que todas puedan compartir finalmente el gozo, porque hay un gozo Ok, ahí. Amén. exactamente, tal cual. A ver, ya, ¿qué les puedo compartir? La verdad es que la historia nuestra, mía, en realidad parte en el año 2013, cuando, bueno, primero voy a contar como a grosso modo, yo soy mamá, tengo 5 hijos, hoy soy abuela, incluso. Y una de mis hijas, cuando tenía 12 años, lamentablemente en el año 2013, fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica aguda, un cáncer en la sangre, que fue algo que nos golpeó bien fuerte a todos porque yo la llevé a la urgencia por un dolor de espalda y salimos con un diagnóstico a los 3 días de un cáncer, y no un cáncer simple, sino que muy agresivo. Mi hija estaba llena de células de cáncer y había que hospitalizar de urgencia y partir con un tratamiento, el cual a nosotros se nos comentó que duraba de 8 a 10 meses, un tratamiento activo de quimioterapias, de exámenes, de hospitalizaciones, qué sé yo, de cosas que duraba de 8 a 10 meses, y nosotros estuvimos, no sé, fácil 6, 7, 8 años sin parar en tratamiento activo con la historia de María Victoria, porque mi Toyita, que es más conocida como la Toyita, tuvo un cáncer muy agresivo, lamentablemente, y no solo agresivo, sino que las consecuencias de todos los tratamientos que ella fue recibiendo fueron generando más complicaciones al fin. Ahora que ya llevamos 2013, 12 años, vamos para los 13 años con esto, eh, podemos decir que no sabemos, nunca hubiéramos sabido si era mejor el tratamiento o no, porque uno va a los tratamientos, pero en el caso de mi hija fue muy difícil porque los propios tratamientos hicieron mucho daño en ella. Y vivimos 2 veces una leucemia, no fue solo una vez, sino que fueron 2 veces, porque ella partió en el 2013, terminamos el tratamiento en el 2015, y después de estar alrededor de 6 meses solo con quimioterapia oral, como mantención que le llaman, mi hija vuelve el cáncer de manera más agresiva, y ahí es donde a ella la llevan a candidata 100% a trasplante. Pero en este
en este general de lo médico, hablando porque yo le estoy contando desde lo médico, diagnósticos que aparecían, malas noticias por todos lados, vivimos desde el día cero malas noticias. Ella debería de haberse instalado un catéter, no pudo, le tocó recibir las primeras quimioterapias por vena, la pasó pésimo, logran instalar el catéter y la toallita hace un neumotórax porque jamás había pasado que al instalar el catéter pasaran a llevar la pleura del pulmón y generaran un neumotórax. Y le pillaron este neumotórax así en un control de rutina. Fuimos a un control y la doctora la empezó a ocultar. Y, Toyita, ¿te sientes bien? Y ella, sí, normal. Toyita, pero es que estáis funcionando con un pulmón, tenía un pulmón todo churrascado y la hospitalizaron de urgencia porque al poner el catéter, un procedimiento tan rutinario, en ella pasaron a llevar algo y generaron esto. Entonces, partimos siempre con muchas Mm. dificultades en lo médico, en lo natural, en el cuerpo, en ella, en situaciones difíciles. Fuimos pasando muchas situaciones en las cuales nos tocó poner a prueba lo que creíamos y la verdad es que yo creía en Dios, amaba a Dios, eh, tenía una relación con el Señor, pero un poco distinta a la que puedo tener hoy, de la que hoy vivo, de la que hoy gozo, de la que hoy disfruto, porque en esos años nosotros pertenecíamos a otra congregación donde lo que recibíamos era un poco distinto, entonces era muy distinto, esa es la verdad, era muy distinto. Entonces vivimos el primer proceso parados de manera distinta y equivocada, porque todos esos procesos difíciles, los malos diagnósticos, que mi hija era una tras otra, nos veníamos a la casa de alta, se suponía que ella tenía que estar, no sé, un mes en la casa y llegábamos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche había que volver con ella de urgencia porque había hecho una fiebre y estábamos 3 meses hospitalizadas y volvíamos de nuevo, estábamos una semana y volvíamos 4 meses hospitalizadas, así estuvimos por mucho tiempo, y además estábamos creyendo mal, Mm. porque la verdad es que lo que nosotros creíamos era que el Señor había enviado esta enfermedad. Mm. Creíamos que había un propósito detrás de todo esto. Creíamos eh, que la enfermedad venía para que nosotros aprendiéramos Mm. algo o para demostrarnos que nosotros estábamos haciendo algo malo. Entonces era un cuestionamiento constante en mi cabeza donde yo decía, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué hay que estamos haciendo mal, que mi hija lo está pagando? Entonces era como luchar con algo, pero además con una tremenda carga, tratando de buscar cuál era el error, dónde estaba para poder enmendarlo y ver si el enmendar yo iba a ver algo en mi hija. Entonces, bueno, así partimos. Pero bueno, apareció la gracia, llegó Mm. el Señor. Esto fue en el 2015, previo al trasplante, que conoce una amiga que para mí hoy es mi hermana, que es Maricel Carreño, que es de Generación de Fe en la Florida, y ella era colega de Mm. Jaime. Trabajaban en la misma empresa y nosotros estábamos haciendo una rifa porque después de estos 2 cánceres que vivió la Toyita, ella la mandan a este trasplante y los trasplantes por la parte pública son muy estrictos en cuanto al cuidado del paciente, muy estricto. Entonces, o tú vives a 10, 15 minutos del hospital o te tienes que ir a una casa de acogida sí o sí, que está muy cerca. Y para nosotros que éramos de Santiago era muy difícil dejar todos mis otros hijos solos, porque ahí nos íbamos solo las dos y la visita era muy escasa. ¿Y qué pasaba con el Mm. resto? Venía Navidad, venía Año Nuevo, venían cumpleaños y nosotros íbamos a estar encerradas sin ver el resto de los hijos. Entonces nosotros empezamos a generar recursos para poder arrendar un departamento muy cerca del hospital. Y en ese proceso aparecieron tantas ideas, como siempre el Señor puso Mm. mucha gente a nuestro alrededor para apoyar, de hacer una rifa. Y esa fue la rifa, la bendita rifa que hizo que Maricel me conociera y que me empezara a enseñar, a hablar la palabra, a hablar, a mostrarme de que yo estaba equivocada en lo que estaba creyendo, que había una explicación en la palabra, que no era como yo creía, y de verdad se los digo, me llega a Mm. emocionar, me saqué una Mm. tremenda mochila de
tremenda mochila porque yo sentía que mi hija estaba enferma por mi culpa. Y cuando ella me empezó a decir, no, no, la enfermedad no la manda el Señor, cuando me empezó a mostrar con respaldo bíblico que así no es, que el Señor había pagado por esa enfermedad y aunque mis ojos no vieran una sanidad instantánea, que es como queremos nosotros, ojalá cuando se nos enferma un hijo, ojalá no vivan el proceso de la fiebre, del decaimiento, ojalá sanen al instante, pero empecé a pararme distinto y eso para mí cambió mi vida, cambió mi vida, cambió la vida de mi familia por completo y empezamos a vivir de manera distinta, pero el creer yo creo que es tan personal porque por más que escuchábamos palabras que nos culpaba y había una mochila grande, sin tener este conocimiento, igual siempre nosotros como familia nos parábamos en fe y sin haber recibido nunca todo esto que hoy sé, yo hubiera vivido esto muy distinto con esto que tengo hoy. Lo hubiera vivido de una manera muy distinta. Entonces, cuando yo recuerdo hacia atrás y me acuerdo cómo actuábamos cuando venían las malas noticias, sin saberlo actuábamos bien nosotros, a pesar de esta culpa de buscar como el culpable de la enfermedad de mi hija, nos parábamos firme en fe y sabes que yo puedo decir con autoridad, de verdad, porque lo viví, nosotros con nuestra fe le arrebatamos la vida de mi hija a Satanás muchas veces. No solo una, fueron alrededor de 3 veces donde las máquinas hablaban fuerte y decían, está la escoba. O sea, la María Victoria se está muriendo en este segundo, en este minuto. Las máquinas estaban con los latidos por las nubes, la Toyita ya ni respiraba, estaba todo mal y me iban a decir, no le quedan más de 2-3 horas, no pasa esta noche. Y nosotros nos parábamos firme diciendo, no. Ella tiene que vivir, ella tiene vida, el Señor dijo otra cosa para ella. Y nos parábamos sin querer. Yo tengo un testimonio muy potente con María Victoria, es un testimonio de verdad muy potente y ojalá alguien que lo escuche pueda recibir de parte del Señor de que esto es fe, que esto es nada más que fe, nada más que fe, porque la Toyita hizo una tiflitis del terror, una tiflitis, una inflamación del estómago así tremenda, es donde cayó a la UCI de una manera gravísima. Ella estuvo conectada al ECMO, le sacaban la sangre, la limpiaban. Ya cuando tú llegas a un ECMO ya es porque está todo muy mal. Conectada a ventilación mecánica, la pronaban, la ponían de guatita, no servía de nada, la ponían de espalda, no servía de nada. Al final el doctor la sentó en posición de Buda. Él una pura vez había hecho eso y me pidió autorización para hacerlo con la Toyita y le dije, doctor, dele, usted sabe, la sentó en posición de Buda con los ojitos tapados. Ella estaba en Júpiter, yo siempre digo lo mismo, ella estaba en Júpiter, no se daba cuenta de nada porque estaba totalmente sedada. Le afirmaban la cabecita con una tela porque la tenían sentada, pero ella estaba totalmente sedada. Y en esa lucha de sacar adelante a la Toyita con lo que estaba viviendo, es que se dieron cuenta que mi hija llevaba muchos días sin reacción neurológica. No había respuesta, no había reacción neurológica, no había reacción a estímulo, no había nada. Las pupilas estaban totalmente dilatadas. O sea, lo único que hablaba, lo que ellos veían, era muerte cerebral. La llevaron a hacer los exámenes correspondientes y a nosotros con Jaime nos llevan a una oficina de los médicos para informarnos que la Toyita estaba con muerte cerebral y que no había nada más que hacer. No había nada más que hacer, había que desconectar cuando la familia lo dispusiera. Yo no voy a negar que cuando me lo dijo el doctor, lloré, salí, ni siquiera lloré delante de él, sino que salimos de la sala médica y ahí lloré, ahí me sentí que no tenía piernas, me fui al piso del dolor pensando que mi hija estaba muerta, porque muerte cerebral es sinónimo de muerte, es lo mismo. Y estábamos los dos en eso, llorando, con pena, Jaime con rabia, muchas emociones desordenadas porque sentíamos que habían actuado tarde, que la habían llevado tarde a la UCI, teníamos un desorden en la cabeza así, pero... Y saben que yo tuve una visión, yo estaba fuera de la UCI y el Señor viene a mí y me dice,
mira a la izquierda. Yo estaba sentada y me dice, mira a la izquierda. Y yo hago lo que el Señor dijo a mi corazón y yo miro para allá y me veo yo, tal cual como estaba aquí sentada, me veo en el suelo, destrozada, arrodillada, pero yo no valía un peso. Y el Señor me dice, así te quiere ver Satanás. Así me dice el Señor. Así te quiere ver Satanás. Y me pregunta el Señor y me dice, ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Ella va a vivir. ¿Y saben qué vino a mí? Vino un... Pero fue como que si a mí me hubieran sacado una cosa de adentro y me hubieran puesto otra vida, porque fue como, se acabó. Me paro donde Jaime, lo tomo, él caminaba, le pegaba a las murallas de impotencia porque no hallábamos qué hacer. Y yo lo tomo y le digo, se acabó, no más llanto, deja de llorar, la Toyita va a salir adelante. Y yo tenía la Biblia, siempre nosotros tenemos descargada la Biblia en el celular. Y la instrucción que me da el Señor era que yo abriera la aplicación de mi Biblia. No tengo el versículo aquí grabado, pero lo que sí sé es que el versículo del día, que ves que siempre hay un versículo del día, era lo mismo que me había dicho el Señor, que mi hija iba a vivir. Era como la reconfirmación de todo. Y yo me paro y empiezo, no, mi hija va a vivir, va a salir adelante. Y entro a verla y le empiezo a hablar. Todos dicen que tú no vas a despertar, todos dicen que tú estás muerta, pero el Señor dijo algo distinto. Esto fue previo al trasplante. A Toyita nos habían dicho en enero, esto fue en febrero, como de febrero para marzo. En enero nos habían dado la noticia de que ella tenía donante compatible en su hermana mayor. Testimonio que también el Señor me entregó. Siempre el Señor me dijo que mi hija mayor iba a ser su donante. Yo siempre lo supe. A mi hija yo le hablaba y le decía, aliméntate bien porque tú eres la donante de tu hermana. Hija, por favor, cuídate porque tú eres la donante de tu hermana. Y mi hija siempre me decía, mamá, no me digas eso porque tú lo que dices pasa. Lo que tú dices pasa. Y claro, había pasado eso que ya me habían dicho los médicos de que era muy difícil de que encontráramos el donante en los hermanos, porque la probabilidad es el 0,00 no sé cuánto, así, pero es muy difícil que tú en tus hermanos encuentres el donante. Pero el Señor una vez más lo hizo y era mi hija mayor. Entonces ya ahí había un milagro. Entonces a mí no me cuadraba que el Señor había permitido esto para que mi hija se muriera al mes y medio después. Era como un Dios medio esquizofrénico para sus cosas, ¿cierto? Neurótico, así como, claro, no. te amo, pero claro, no me cuadraba. Eso a mí me hacía como un choque, así yo decía, esto no me cuadra, ¿cómo? Y era lo que yo le decía al principio cuando me entero de esta noticia, decía, no te entiendo, Señor. Va a ir, tiene la hermana, tiene la donante, estamos en pos de un trasplante, se agrava y se va a morir así, no me voy a poder ni despedir de mi hija. ¿Qué es esto? Bueno, la cosa es que después de ver todo esto, yo entro a hablarle a mi hija y empecé a hablar y le prohibí a todo el mundo que hablara como si mi hija se estaba muriendo. Y me mandaron la psicóloga. Que fuera la psicóloga a ver a la mamá de la Toyita, porque la mamá de la Toyita está en negación. Ese fue el término que usaron ellos, que yo me estaba negando a lo que yo estaba viviendo. Y llegó la psicóloga al lado mío a hablar conmigo. Jimenita, me empezó a hablar y decía, si yo no estoy loca, yo sé lo que ustedes me están diciendo, yo no digo que no sea, pero mi fe dice algo distinto y yo me voy a parar en eso y no quiero creer lo que ustedes me están diciendo y mi hija va a despertar. Ya empezaron a pasar los días y le fueron a hacer un examen nuevamente de un electroencefalograma. Yo no les voy a mentir que me tiritaron las piernas. Cuando veo que van a hacer el electroencefalograma, yo dije, oh, y si es porque viene la duda. Viene, tú estás viendo, pero viene el pensamiento, viene el temor, viene la duda. Y yo decía, ¿y si no hay actividad cerebral? ¿Y si de verdad mi hija se va a morir? Y ya no hay nada más que hacer. Venía, molestaba. Le conectaron todos los electrodos en la cabecita, todas las cosas para ver si había actividad cerebral, pero yo como conocía la máquina y cómo funcionaba, por miedo no fui capaz de ir a ver yo y mandé a Jaime, que yo sabía que él no sabía cómo funcionaba la máquina. Y como mi hija estaba en un box con una puerta de vidrio que tú la veías desde afuera, entonces yo le digo, anda a ver tú qué está haciendo la máquina.
Y él va, entra a mirar y sale muy capaz y me dice, ah, sí, me dijo, está haciendo como así, unas cositas así como los piquitos típicos de estas máquinas. Y yo fue como, pasan 2 minutos y me llaman. Yo entro, me paro a los pies de la cama de mi hija y le empiezo a decir, ¿dónde está mi niña hermosa? Me acuerdo como si fuera hoy. ¿Dónde está mi niña hermosa, mi princesa, la que dicen que no va a despertar? Pero el Señor es el que sabe que tú vas a despertar. Y le empiezo a hablar. Y la máquina empieza más fuerte a moverse. Y la tía que estaba haciendo el examen sale corriendo y dice, hay actividad cerebral auditiva, hay estímulo auditivo. Por estímulo auditivo hay actividad cerebral. Y sabe, lo más fuerte de todo esto fue que cuando la doctora a nosotros nos entrega este diagnóstico, ella nos sacó los 17 años de experiencia médica que ella tenía en que ella no estaba equivocada en su diagnóstico. Nos tiró esa información, nos dijo, yo nunca me he equivocado, llevo 17 años siendo jefa de UCI y este es el diagnóstico, porque yo le dije, pero usted puede estar equivocada. No, ella, no. Y cuando a ella le van a avisar que había actividad cerebral, esto es fuerte, es muy fuerte. Ella llegó enojada, Alfox, enojada, ella fue como, me equivoqué. En vez de alegrarse porque había actividad cerebral, ella llegó muy enojada y dijo, saquen toda la sedación. Yo le empecé a hablar a mi hija. Previo a eso yo la iba a mirar, la toallita tenía un leve movimiento en la lengua, pero era milimétrico. Y yo toda feliz iba a avisar, movió la lengua. Y llegaba el doctor y me decía, tranquila, esos son estímulos, son reflejos, mamita. No hay actividad en el cerebro, no hay actividad. Fue el caso de la Toya frente a esta situación, fue un milagro para ellos. Hasta el día de hoy en ese hospital la recuerdan como la niña que salió de una muerte cerebral gracias a la fe que tuvimos nosotros hasta el día de hoy. Esa es una de nuestros testimonios que tenemos donde tuvimos que decidir sin tener lo que tenemos hoy, sin tener, porque hoy yo sé que yo decido si me pongo de acuerdo con el problema, con la situación, con el diagnóstico y como decía Jimena alguna vez que nos enseñaba y lo hago pasar a la mesa de mi casa y me tomo un cafecito con él y le hago hasta cariño o me paro firme en la palabra. Yo no tenía eso, pero sin querer lo hicimos igual. Actuamos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo teníamos y como Él quería que nosotros hiciéramos y al parecer lo hicimos bien porque nos paramos en fe y María Victoria al pasar alrededor de 6, 7 días despertó, despertó sin secuelas graves. Le tocó aprender a caminar de nuevo, no tenía musculatura en las piernas, era un bebé en una niña. Pero salió adelante, salió adelante. Y fue una decisión creerle al Señor, creer en esa visión que yo tuve de decir, wow, no, esto es lo que yo tengo que creer, estoy equivocada, arrepentirme, cambiar mi manera de pensar, irme para otro lado y decir, no, era por acá, no era por acá, estaba equivocada. Y así como esta experiencia, este testimonio, tenemos muchos más donde nos tocó ser parte de cosas tanto como para mi propia hija como para otros, porque después, al pasar el tiempo, si bien uno tiene ciertas formas de vivir donde eres empático, donde siempre miras hacia el lado, donde no eres solo tú, desde el día cero que nosotros pisamos el hospital, empezamos a hacer cosas, nacía de una forma natural, nadie era invisible para nosotros. Yo me daba cuenta si ella no había bajado a almorzar, yo me daba cuenta si la mamita de ella era tan tarde y no se había ido a bañar. Yo, siempre mirando, y fuimos testigos de cosas maravillosas donde el Señor trabajó en corazones de muchas madres, donde orábamos, hicimos como grupos de oración cuando estábamos hospitalizadas en la sala de padres,
donde por WhatsApp nos decíamos, ya, van a ser las 7, nos juntamos en la sala de papá, era ir a orar, y llegaban todas las mamás, y nos arrodillábamos en círculo y orábamos por nuestros hijos, orábamos por el hospital, orábamos por las doctores, orábamos por las enfermeras, si veíamos alguna necesidad en lo material, trabajábamos en pos de ser un aporte en que el hospital también viera, porque era un hospital público con necesidades y nuestros niños oncológicos tienen necesidades y condiciones más estrictas que cualquier otro niño, porque como ellos por las quimioterapias no tienen defensa, entonces viven en una burbujita, todo tiene que ser limpio, todo tiene que ser nuevo, entonces siempre estuvimos ahí apoyando y demostrando con hechos que el Señor no baja del cielo y te entrega la solución en la mano. No, el Señor lo hace a través de nosotros. Y es demostrar a Cristo, demostrar a Cristo. Y ese fue el trabajo que fuimos haciendo tanto en el Hospital Roberto del Río, donde estuvimos hartos años y donde Toyita es recordada hasta el día de hoy, y después en el Calvo Maquena, y ahora en la Católica, porque el Señor ha hecho cosas guau, que es como inexplicables en lo natural, pero totalmente explicables en lo espiritual. Cómo funciona el Señor con nosotros, esas cosas que uno dice, no, esto no tiene sentido, esto no tiene pata, no tiene cabeza, pero para mí eso es más sello del Señor, ese sello del Señor. Tal cual, tal cual, tal Sí. cual. Y así tantas otras cosas, pues, Jime, que ustedes igual fueron testigos de lo que nosotros nos tocó vivir con toda nuestra familia, porque se enferma uno, pero al final está la familia entera afectada con esto, porque chorrea, yo siempre he dicho esto chorrea, a lo mejor se enfermó la hermana, pero al resto de los hermanos se le desapareció la mamá. Yo a mis hijos los veía casi nada, porque a la hora que yo llegaba a la casa ellos estaban durmiendo, y a la hora que yo me iba ellos seguían durmiendo, porque yo llegaba a las 11, a las 12 de la noche, mis hijos estaban durmiendo, me iba, llegaba, me bañaba, comía algo y me tiraba a descansar en el cama, porque en el hospital dormíamos en una sillita al principio, de hecho yo me iba a tirar unas bancas afuera cuando mi espalda ya no daba más, y iba a mi casa un ratito y me acostaba, no sé, 2 horas, y 2 de la mañana estaba volviendo al hospital, y porque Jaime me hacía el relevo y él al otro día tenía que estar en el trabajo, entonces tampoco yo a él lo podía tener toda la noche, él me relevaba por un rato, y a la hora que yo me iba tampoco veía a mis hijos, y esto chorrea para todo, pero como familia hemos salido adelante, pero yo sé y estoy segura, y es así, que aquí el único hilo conductor, el único que ha sido el que nos ha mantenido como unidos a todos ha sido el Señor, nadie más, porque no hay otra manera, no hay otra explicación. Vi muchas familias destruirse, matrimonios de padres oncológicos que no pudieron con esto, porque es difícil, es duro, la mamá desaparece, la mujer desaparece como mujer, no solo somos mamá, también somos mujeres, el cansancio no te hace tener ganas de pololear, de salir a un paseo, porque el tiempo que pudiste puede ser para eso, tú prefieres dormir un rato y descansar. Entonces, Sí. para todos lados esto tira para allá, tira. Y es tal cual como lo dice la palabra, la enfermedad viene a matar, a robar, a destruir, y eso es Satanás. Sí. Entonces, sabemos que es así, y la enfermedad cumple con esos 3 requisitos Sí. que describen a Satanás. Sí, tal cual, ¿no? Tremendo, sí, sí. Y hay todo como bien nos dices, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Un proceso de que se supone que uno debería acostumbrarse o aceptar lo natural como la verdad única. Porque al final de cuentas, ¿no? Pensando en esto del especialista que viene y trata de convencerte y tal, finalmente siempre decimos, ¿no? Un diagnóstico no es destino. Pero siempre está esto, ¿no? De que como que el diagnóstico, la evidencia, o sea, lo que se ve, lo vidente, la evidencia, lo visible, se supone que es la verdad, siendo que los diagnósticos
Ajá, Bueno, son las fotos de un momento, siendo que lo evidente es justo lo contrario a la fe, ¿no? La fe, según Hebreos 11:1, claramente no se basa en lo evidente, en lo que es visible. Y entonces es muy bello, de alguna manera, lo que nos cuenta Jime. Y pensando en eso, no sé qué le dirías de pronto a algunas mamás, papás, hermanos, hermanas, tíos que están pasando por este momento de entre la fe, entre el creer a pesar de lo evidente, ¿no? En creer a pesar del diagnóstico, incluso sobre el diagnóstico, o sobre lo evidente, más que a pesar es exacto, sobre, ¿no? exacto. No sé Es sobre, es sobre. qué, Ahí está, qué podrías sí, te decirle de entiendo. pronto a quienes están pasando Sí, ahora por te eso. entiendo. Wow, si bien Jime, Sandy, esto es tan personal y tiene mucho que ver con toda la revelación que todos vamos teniendo en este caminar en el Señor día tras día, pero a lo práctico, si nos vamos a lo práctico y alguien me pregunta ya, ¿y cómo lo hago? Porque a mí me lo han preguntado, y Jime, pero ¿y cómo se hace? Que es lo único que yo puedo decir es que aquí es tirarse a la piscina y tomar una decisión, así, pero de verdad es caminar caminando constantemente, recordándole a la mente con la palabra qué es lo que dice el Señor y decirle a esta carne que va en contra de todo, que no es la verdad lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que le genera el mundo natural, sino que es párate firme en lo que dice el Señor. Y me lo han preguntado, Jimé, me han preguntado, ya, Jimé, yo entiendo, porque uno como hace Ananía o yo, donde con quien puedo comparto todo esto, pero ¿cómo? El cómo es lo que a veces cuesta, porque hablamos de echar mano, hablamos de traer a lo natural, lo que es de lo espiritual, pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo no puedo decir que hay una receta perfecta porque esto es un tema tan personal que lo único que yo sí puedo decir es que no escuchen las emociones porque las emociones dejan la escoba y son el peor control, el peor que podemos tener. Si nos vamos por las emociones, yo quizá dónde estaría hoy día, porque las emociones me hicieron pensar cochinadas, tonteras, de que, ¿sabéis qué? Ya no doy más, estoy cansada, estoy agotada. Yo viví todo eso, si yo estoy contando testimonios de fe, pero que en el antes, en el después de ese testimonio de fe, yo también tuve miedo, tuve duda, tuve rabia, tuve pena, tuve depresiones donde yo no quería más, pero me levantaba igual y vamos, hija, vamos, vamos. Pero en la práctica yo lo único que puedo decir es que hay que hacerse eh, conscientes de lo que somos y no de lo que el cuerpo dice que nosotros somos, sino que hacernos conscientes de que somos este espíritu maravilloso que no tiene necesidad de nada y que es desde ahí donde yo tengo que mirar, que hay que entender que nosotros funcionamos por sobre lo natural y lo sobre está por encima, por ende yo desde ahí tengo que mirar. Si tú te subes a un avión, un helicóptero, no sé, y ves para abajo, aquí ves todo tremendo y grande, pero si tú lo ves de arriba, lo ves tan chiquitito, una pena. Si subes Así más, es. más, ya ni se ve. Y la palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ahí con Él, y desde allá, ¿qué? ¿Qué es una enfermedad? Que yo sé que el día a día duele, yo sé que el día a día cuesta, yo sé que el día a día, yo lo sé, yo no puedo decir que no es así, pero sí puedo decir que esto es un día a día, esto es un vamos, pero no moverte de ahí, no dejar de creer, no dejar de tomar, no dejar de hablar palabras, no dejar, yo me compré pizarra, eh, tengo fotos de todo eso donde yo tenía los versículos puestos ahí y donde me recordaba y tratábamos de estudiar en el tiempo que teníamos y escuchar palabra porque no es religión, no es una rutina, es la necesidad que tiene este espíritu de estar recibiendo esto para que esta mente y este cuerpo logren de una vez por todas entender quiénes somos en este mundo, quiénes somos y cómo enfrentamos estas cosas, porque hoy hablamos de enfermedad.
estamos hablando de mi testimonio al respecto de algo tan fuerte que hemos vivido nosotros, que hasta el día de hoy mi toallita sigue con temas, con consecuencias y cosas, pero tratamos de darle la importancia que necesitan porque somos Exacto. sabios. Si hay que sale un examen malo, hay que ir al médico, si hay que comprar un medicamento, se compra. Punto. Si el cuerpo vivió cosas, es como, a ver, yo qué ejemplo puedo dar, que no sé, si yo me quemo, me cae aceite en el cuerpo, mi cuerpo va a quedar con manchas, va a quedar con marcas. Mi hija lo mismo, mi hija, su cuerpo vivió tantas cosas que el cuerpo quedó con temas, quedó resentido, su colesterol, que el hígado, que todo, pero no quiere decir que esa sea su realidad y su verdad, y eso es lo que alimentamos constantemente en ella para que ella también se pueda parar. A ella le ha costado un poco más porque ella lo Sí. vivió. Ella lo vivió. Y yo soy testigo de que, como dice la palabra, la sanidad en el caso de ella no vino por su propia fe, vino por la fe de otros. Y éramos nosotros orando por ella, creyendo por ella en su momento, porque ella está en Júpiter, como decía antes, cuando ella estaba con ese diagnóstico, ella no estaba orando, ella no estaba pidiendo por un milagro de sanidad, éramos nosotros creyendo por ella. Entonces, aquí, aquí todo lo que la palabra dice es lo que nosotros tenemos que usar a nuestro favor y entender que esa es nuestra verdad. ¿Y qué le puedo decir a las personas que quizás hoy lo están viviendo? Si lo están viviendo ellos de manera personal, la enfermedad viene a querer robar, matar y destruir y así es como hay que tratarla. Si aquí te entra un ladrón a tu casa, ¿lo vas a tratar con cariño? No. No le vas a decir siéntate aquí, tomémonos un cafecito, dialoguemos, no. Hay que sacarlo a patadas para afuera. Y la enfermedad viene a ser lo mismo. Y como te decía recién, Jimé, a lo mejor otros no, ni siquiera enfermedad, a lo mejor el nombre es otro, a lo mejor son problemas económicos, son problemas matrimoniales, a lo mejor, pero esto aplica para todo. Es párate firme, vamos, y no es negarlo, ¿eh? No es decir no, no. Lo enfrentamos, lo vivimos, pero de acuerdo a lo que el Señor dice sobre nosotros, ahí hay que agarrarse muy firme, con uñas, con dientes, con todo. Papá, ¿qué dices tú sobre esto? Sí, esto está, no puedo decir que no es verdad lo que estoy viviendo, papito, pero yo creo, yo estoy firme en que tú dices esto distinto para mi vida. Y pararse y seguir adelante. Y bueno, yo vi partir muchos niños y eso sí me costó mucho. Esos son dolores que llevamos porque sabemos que no era lo que tenía que pasar, sabemos que, ay, eso es lo que dolía, era como, ¿cómo, Señor, cómo? Y hay preguntas que yo sé que a lo mejor las voy a responder, me las va a responder el Señor ahí arriba, pero en la práctica, en el hoy, en lo que uno vive en este mundo, bueno, hay que hacer lo que la palabra nos dice y confiar. Y no porque venga y a lo mejor lo que partió así de chiquitito ya se está poniendo más negro, yo voy a dejar de creer. Por el contrario, porque lo que busca el problema, la situación, la circunstancia, es eso, es callarte, es que dejes de creer, es que llegues a pensar que esto no funciona, en que Dios no me escucha, en que no entiendo, en que Dios no me ama, porque vienen esos pensamientos. Y esto funciona por fe, vivimos por fe, andamos por fe. Y por fe funciona, por fe las cosas son como el Señor dice que son, aunque no la veamos, aunque no la veamos. Pero es pararnos firme, yo digo, eso es lo único que yo le puedo decir a las personas que a lo mejor lo que he compartido hoy día les va a llegar, van a poder quizás compararlo con lo que ellos están viviendo. Yo lo único que les puedo decir, párate firme en el Señor. Ahí, en él, ahí agarradito firme y de ahí no te muevas, porque ahí está nuestra verdad, en él está nuestra verdad, ahí está nuestra realidad. Y lo que venga, lo enfrentamos con el Señor. Si la palabra dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener temas acá en el mundo. En ni una parte el Señor nos ofrece, vengan a mí y se acabó todo. No, por el contrario.
todos vivimos situaciones y no es que unos vivan unas más graves que otras, no, todos vivimos Tal cual. todos Mm, vivimos situaciones eh, y tenemos que vivirlas, enfrentarlas, pero es muy distinto vivirlas y enfrentarlas con tu familia de mm. fe, porque también tus hermanos te ayudan, son tu soporte, son tu apoyo en oración, en un abrazo, en un cómo estás, hasta en lo económico, cuando a mí, ustedes también fueron parte de eso, de una fiesta en los 80 que organizamos para pagar esas fotoaféresis que teníamos que pagar, que era tanta plata, pero nunca faltó el Señor. No me pregunten cómo lo hizo, pero el Señor siempre lo hizo. Y los tratamientos estuvieron y el Señor también mostraba ahí cómo Él obraba. Y todo esto es una suma de cosas, es una palabra, es nuestra fe, es nuestro hermano, es todo, Mm. es un todo para estas situaciones que nadie quiere vivir, pero que hay que vivir. Amén. Amén. Jime, verdaderamente estamos muy contentas por tenerte con nosotros. Este testimonio yo sé que le va a llegar a personas en su corazón. Y algo de lo que rescato, de lo que nos platicaste, es estar firmes. O sea, recordar que estamos firmes en una roca fuerte y firme. Si el Señor es tan confiable que podemos sentirnos que estamos parados en un lugar firmes, confiable, para pararnos allí, porque nunca nos vamos a caer. Es tan firme que nos hace sentir seguros. Y lo que hablabas también de escuchar qué hay alrededor, cuando todos los que están a nuestro alrededor estamos en el mismo sentido creyendo, porque Jesús lo hizo mismo en la palabra. En el momento cuando había una pequeñita enferma, él dijo, a ver, sálganse todos los que están diciendo que esto no es posible, porque yo necesito fe aquí es fe. Y él llamó Amén. a vida lo que para todos ya era algo que no era vida. Y tú lo hablaste con esa claridad. Yo necesito que mis oídos y todo lo alrededor hablen vida sobre de mi hija. No todo lo contrario. Entonces, yo rescato estas palabras tuyas de tu testimonio. Gracias, Jimena, porque yo sé que esto va a llegar al corazón de esa persona que lo necesita escuchar. Ya, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino es Cristo viviendo en mí. Con la fortaleza de Él es que yo me Amén. levanto diario. Con la fortaleza de Él es que yo hablo vida, porque Él ya lo ha hablado y lo ha declarado sobre de mi hija. Con esa misma certeza y fe que me hace sentir segura, porque ya no soy yo. Y teniendo mi vida siempre, mi vista puesta en Él, en el autor y consumador de esta fe. Mi vista no se va a otro lado, porque Amén. podría ser que el alma quiere ver otra cosa, como tú decías, voltea a la izquierda. No, mi vista está en Él, en el autor y consumador de mi fe, en el que me dice que hay vida y esperanza. Gracias, Jime, te agradezco desde el corazón, igualmente con Jime, que hayas estado con nosotros, porque yo sé que ese testimonio es de gran utilidad para el corazón de quien nos vaya a escuchar. Y un abrazo a Toyita, a la familia, a toda la familia Gracias. que ha abrazado la fe de saber que esto era para bien, para que Toyita tuviese esta vida que hoy está gozándose y conocer cada vez más del Señor y saber que Él es en ella su fuerza y su roca firme y fuerte. Amén. Gracias, Jimmy. Gracias. Amén. Muchas gracias. Y bueno, Gracias. gracias, Jime. Y igualmente, como este testimonio de nuestra querida Jime Manríquez, tendremos muchos otros. Los esperamos nuevamente en esta bendita hora, bendito café. Por favor, escríbanos qué otros temas y qué otros invitados tan especiales como Jime quieren que tengamos en el programa. Les agradecemos mucho. Dios les bendiga y los esperamos aquí nuevamente en esta bendita hora, bendito café. Gracias, Jime. Gracias, Jime. Gracias.